Bienvenidos, soy Pilar Barroso y esto es Espacio Propio. Si te interesan el diseño y la arquitectura, aquí encontrarás conversaciones, ideas y consejos sobre cómo se crean y se transforman los espacios que vivimos. Si quieres saber cómo el diseño puede cambiar tu vida, quédate con nosotros. Pues en este episodio vamos a hablar con María, experta en tecnología de Gira, y vamos a hablar en parte sobre la luz y en parte de cómo vivimos las casas con la tecnología, ¿no? El control lumínico, pero también muchos otros temas que se pueden controlar desde la domótica, que es una palabra tan especial, que hay gente que odia, que hay gente que ama, temida por arquitectos, temida por clientes, y que hoy vamos a intentar acercar de alguna manera más fácil, ¿no?, para el público. Porque hay casas que nos exigen trabajo, ¿no? Y eso se puede aliviar con la tecnología. Bueno, cuéntame un poco cómo ves tú lo que aporta la tecnología a la vida diaria. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias, Pilar, por contar con nosotros hoy. Bueno, la tecnología hoy en día es todo. Al final todos tenemos tecnología en la mano, todos vivimos con la tecnología y a todos nos gusta la tecnología. Pero siempre es mucho más complicado incorporarla en la vivienda porque al final aparece, como bien decías, esa palabra tremida de domótica, ¿no? Y todo el mundo se asusta. ¿Y cuál es el problema realmente? Pues que no desconocemos bastante qué es lo que nos puede implementar la domótica en una vivienda. Al final, la domótica no es solo que la vivienda se vuelva inteligente, sino generar un confort y un bienestar dentro de esa vivienda, que al final es lo más importante para todos. O sea, estás hablando de facilitar el uso. Totalmente. En el tema de la luz, que para mí es súper importante, nosotros solo trabajamos con iluminación cálida. Intentamos que haya una luz durante el día que acompañe a las distintas fases del día, una luz de descanso. ¿Hasta qué punto crees que puede trabajar la domótica con escenas que te acompañen en tu día a día? Y por otro lado, ¿cómo podemos descomplicarnos de esas escenas? Bueno, lo más importante de todo esto es que, mira, yo tengo una frase que se me quedó grabada con un interiorista amigo y él siempre me decía que es mejor un garaje bien iluminado que un castillo mal iluminado. O sea, la iluminación en cualquier espacio, en absolutamente cualquier espacio, vivienda, restaurantes, tiendas, es todo, porque tu sensación de lo que vas a hacer dentro de ese espacio cambia completamente. En la vivienda podemos ir incluso un paso más y es incorporar esa parte de generar esas sensaciones de cómo funciona la luz a lo largo del día. Y esto que está tan de moda, ¿no?, de los ciclos circadianos, que todo el mundo dice, ¿qué es esto? Bueno, pues al final eso no deja de ser el acompañar a esa luz, no solo con intensidad, que es lo que ya normalmente se hace, sino también con temperatura. Es decir, por la mañana nosotros siempre necesitamos una luz más fría, la luz del amanecer es mucho más fría. Vamos a aclarar lo que son un poco las temperaturas de color. Exacto. Son grados Kelvin. Efectivamente. La luz que se utiliza habitualmente en una vivienda va desde... Una luz muy cálida sería 2400, pseudo rojiza, 2700 es una luz cálida, Exacto. 3000 es neutra, 4, 5, 6000 pasamos a fría, que puede ser la luz que nos encontramos en una oficina, en una UCI, hasta por desgracia, en un hospital, en un colegio, en todos los lugares en los que no queremos estar. Exacto, en todos los lugares en los que no debería de haber ese tipo de luz, ahí te la vas a encontrar. Entonces, al final se está viendo cada vez más que ese tipo de luz estresa. En determinados momentos del día es importante. Eso me parece increíble. O sea, que en un hospital haya luz blanca, a mí me parece absolutamente increíble. Se están haciendo estudios ahora, incluso en la parte más de las UCIs, en las que se están dando cuenta que por la noche, evidentemente en una UCI es muy importante que tengan una buena luz para poder tratar a esos pacientes, pero que por la noche, que al final es un momento de relajación en la que ese paciente tiene que descansar, se baje esa luz, se genere una temperatura más cálida. Incluso están viendo que hay mejoría en estos pacientes. Entonces, y para los niños igual, qué importante es la luz en un colegio. ¿Cómo puede ser que, claro, luego dicen, salen los niños que parece que les han dado en el cole algo normal? Pero es curioso porque igual que en los restaurantes ya se ha implementado, ¿no?, que tú tengas una iluminación de público y una luz de limpieza. Exacto. Debería ser absolutamente esencial que en lugares donde se educan nuestros hijos haya una iluminación de trabajo y una iluminación de limpieza. Totalmente. Y ahí es donde entramos nosotros, es donde entra esa tecnología, porque nosotros entendemos perfectamente que eso
No puede estar variando, no puede estar alguien pendiente de todo eso. No le puedes pedir a un maestro o a un camarero que se ponga a mirar a ver cuántos grados Kelvin hay ahora para que la luz esté acorde con la noche porque es lo que queremos. No, ese camarero o ese maestro o esa enfermera tiene que tener un botón donde ponga tarde y eso se genere solo. Y ahí es donde entra la tecnología, ahí es donde generamos ese confort y ese bienestar para todos, además. Es importantísimo. Tenemos que cambiar un poco esa idea de qué es lo que queremos encender, sino qué es lo que queremos hacer en cada momento, en cada estancia. ¿Qué suele fallar más, en general, en el diseño de las viviendas? Que tú te encuentras casas seguramente constantemente cuando accedes a hacer una auditoría tecnológica de una vivienda. Que a lo mejor la casa está súper bien diseñada, pero tienes problemas habitualmente de iluminación, problemas de recorridos, problemas de falta de control de clima. Nosotros normalmente lo que vemos es que cada vez más esos 3 puntos están muy bien realizados. Lo que falta es hablar más con el cliente final. ¿Qué es lo que quiere esa persona para su casa? ¿Cómo la vive? Eso no se habla normalmente. A lo mejor vosotros, arquitectos, interioristas, sí que lo tratáis más con él, pero en la parte más técnica, cuando entra fontanería, clima, electricidad, pocas veces se habla con el cliente. Y esa es la parte que falta, que creemos nosotros que es importante y donde nosotros solemos acompañar. Cuando entra la tecnología desde el principio, nosotros lo que hacemos es que reunimos a todos esos oficios y anteriormente ya hemos tenido una reunión con el cliente. Y el cliente te explica un poco cuáles son sus deseos, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta... ¿Cuáles suelen ser desde el punto de vista tecnológico? Todo. Normalmente en una pareja solemos tener al súper tecnológico, ¿vale? O mucho más tecnológico, y otro que no quiere saber absolutamente nada de la tecnología. Tengo que decirte que yo he tenido parejas jóvenes que me han dicho que no querían absolutamente nada de domótica, excepto apagar todas las luces y cerrar todas las persianas antes de salir de casa. Y parejas de más de 80 años que lo quieren todo. Súper fans de la domótica, que manejan todo con su iPad, que tienen una música en el baño, una música en el salón, que ponen 50 escenas durante el día. Es increíble. Sí, totalmente. O sea, el que te pensarías que tendría que ser justo al contrario, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, al final yo creo que esos niños o esa gente más joven ya tiene tanta tecnología que no la quiere implementar más dentro de Prefiere su... lo analógico y claro, entender y apagar dentro de su luces. zona de confort, de su momento de relax, piensan que no les va a acompañar. Lo primero de todo es poder generar una vivienda que sea lo más sencilla y útil para todo el mundo. ¿Cómo vivimos nosotros o cómo trabajamos nosotros las viviendas en general? Nosotros siempre pensamos que independientemente del cliente, o sea, de lo tecnológico o no tecnológico que sea, cualquier persona, desde un niño de 3 años hasta una persona de 80 menos tecnológica, tiene que poder encender y apagar las luces. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues evidentemente ponemos tecnología, ponemos escenas, pero siempre en la entrada de las estancias ponemos un pulsador, que visualmente es un pulsador de toda la vida. Bien, eso es Para importante. nosotros es el pulsador mágico. Entonces, ese pulsador que además todos cuando entramos en una estancia nos vamos a poner la mano, es que es así, es innato todavía, no tenemos tanta tecnología implementada como para hablar directamente con Alexa. Eso te va a hacer una escena de bienvenida, de hola, te va a poner la habitación lo más bonita posible. Ahí a mí ya... pues si enciendo 1, 2 o 7 líneas de iluminación me da igual. Ahí lo voy a adoptar con vosotros, que es la iluminación que encaja para que esté lo más bonita posible la habitación. El cliente se moverá, si es el dueño seguramente que toque y haga otro tipo de escenas, pero si es una persona que no vive allí o un niño pequeño, va a poder encender y apagar sin ningún problema. Con esa solución funcionan todas las viviendas. Y luego ya pues nos vamos adaptando. Hablamos un poco con los clientes, si son menos tecnológicos, hacemos una vivienda con tecnología, pero que a la vista no está. Y si son más tecnológicos, pues ponemos algún tipo de dispositivo que a lo mejor te han pedido o un control por voz. Desde ahí hasta que lleguemos a la peli de Her, en la que te diga... te noto estresado y has tenido un mal día en el trabajo, te voy a colocar la luz cálida y música de jazz de fondo. Que entiendo que Imagínate. Que una lectura de constantes vitales al entrar en tu casa y que la escena de la casa se asocie a tu estado es algo que probablemente llegará. Hombre, pues con la inteligencia artificial seguro. Pero bueno, la idea es intentar que tú por lo menos todavía controles un poco cómo sí. quieres que la casa te responda, ¿no? Exacto. Y luego también bajar un poco muchas veces al cliente.
porque ellos se plantean lo típico, ¿no?, de las palmadas, ¿no?, de doy una palmada y todo tal. No, no hace falta. O sea, al final tu casa te tiene que responder a lo que decías tú ahora, a lo que tú realmente quieres hacer. Y lo que te decía antes, y nosotros insistimos mucho, ahora ya no tienes que pensar tanto en qué quiero encender o qué quiero subir o bajar una persiana, sino qué quiero hacer en esa estancia. Quiero leer, quiero cocinar, quiero relajarme, y entonces la vivienda se adapta. O sea, la idea es que la vivienda te acompañe Totalmente. a cómo tú vivas. Totalmente. De una forma lo más silenciosa y Exacto. tecnológica posible. ¿Y la luz cómo influye en cómo nos sentimos en casa? Todo. Imagínate un Eso día estamos de acuerdo. súper estresado del trabajo, tienes en tu oficina una luz súper fría, con lo cual te está impactando diariamente, y de repente llegas a tu casa y hace frío, tienes que ponerte a subir y a bajar todas las persianas. O sea, no es la bienvenida que tú quieres que te dé tu casa. Claro, no es un tema de añadir puntos de luz o de añadir... Porque al final lo que necesitas es lo adecuado. Exacto. En función del momento. Nosotros siempre hemos tenido una frase que nos acompaña. Bueno, tenemos dos, pero una es muy importante y es el menos es más, sin duda. Y en la tecnología es lo más importante, menos es más. No nos hace falta poner cosas de más, sino lo que tengamos, que realmente teníamos que implementar, que esté bien controlado. O sea, para hacer un poco ramas de tecnología en la que podemos actuar en una casa, ¿no? Por un lado, por supuesto, está la iluminación. Totalmente. En el que tenemos distintas escenas. Por otro lado está la climatización, que es el control del clima previo o post entrada. Motorizaciones, persianas, porque acompañan mucho al clima, nos ayuda a mantener o a bajar el clima, y esas son como las tres ramas. Yo siempre simulo la casa como un árbol, ¿no? Son las tres ramas más importantes, donde nosotros generalmente son las que les recomendamos a los clientes. A partir de ahí se pueden poner muchas hojas en las ramas, que eso ya son adicionales. ¿Cómo hasta dónde podemos llegar? O sea, quiere decir, que podemos controlar música. Todo. En todas las estancias, seguridad. Todo. Es que muchas veces me dicen los clientes, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta donde quieras. En realidad es esa la respuesta. Lo que pasa es que luego hay que bajarlo a la tierra y decir, ¿tú realmente vas a usar esto en tu casa o es porque lo has visto? ¿Qué es lo más raro que te han pedido en alguna tecnología de alguna de las viviendas? Pues muchas cosas. No hay que decir quién, hay que decir lo más raro. Ya. Es que ahora mismo no me viene nada a la cabeza, pero sí, mira, justo tuvimos una pareja que eran pues eso, unos 60 años o así, y era ella la que era más tecnológica que él, que normalmente no es así. Normalmente son los hombres los que suelen ser más tecnológicos. Y bueno, nos pedía evidentemente música en todas partes, tal. Quería también controlar si había alguien dentro de la estancia o no para pagar cierto tipo de cosas. Yo qué sé, controlar la casa, o sea, que la casa, que esto ya se puede hacer, ojo, que es verdad que en su momento cuando nos lo pidió era algo extraño, o sea, que la casa detecte que tú estás llegando y ya se adapte a una escena, es decir, ese momento que estábamos hablando antes, que estás súper estresado tal, y según abres la puerta ya no tienes que darle ni al pulsador. Ya está tu música preferida, la luz como a ti te gusta. Entonces, bueno, pues al final son cierto tipo de cosas que te vas encontrando que dices, ¿esto en serio? Pero bueno, pues sí. O sea, eso es, y tiene que estar concebido desde inicio. Es lo ideal. O sea, ¿qué ocurre si alguien quiere introducir domótica en su casa? O sea, alguien nos está oyendo y dice, qué maravilla, yo quiero eso en mi casa y lo quiero ahora. Ahora, se puede. Siempre se puede. Lo que pasa es que al final, cuando nosotros entramos, como bien estábamos comentando, tocamos muchas ramas, cogemos muchos de los oficios que se incorporan, o sea, que se integran dentro de un proyecto, ya sea una reforma o una casa nueva, lo que sea. Entonces, si nosotros entramos desde el principio, nosotros lo que hacemos es que organizamos y coordinamos esos oficios, porque normalmente el fontanero no suele hablar con el electricista, o muy poco, y el del clima tampoco. Entonces, al final... ¿Hay algo en fontanería que se pueda...? Bueno, cuando tienes suelo radiante tenemos que hablar con fontanería. Suelo radiante, vale. Al final parece que no, claro, ¿no? Sí, Okay. Pero parece que no, pero que... Que digo, ya solo falta que te pongan la bañera a llegar por la puerta. Nosotros en el showroom, nosotros tenemos una ducha que si pulsas un botón, o sea, nosotros además lo tenemos programado, pero bueno, es verdad que esto es un muestrario, es para que la gente vea lo que decías tú, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Le das al buenos días y entonces pues te enciende, te baja todo, te lanza un aroma fresco. Entonces cuando vas al baño y ya está encendida la ducha, porque nosotros la controlamos. Es lo que decías tú, ¿qué puedes hacer? Pues cualquier cosa. O sea, nosotros incluso tenemos... A mí hay una cosa que me encantaría que existiera, igual existe ya, que es que te despertara la luz de la habitación lentamente y la música lentamente. Sin ningún problema.
se puede ir subiendo, se puede generar una escena En plan, incluso... que tu persiana se levantara, no como la levantaba tu madre cuando ibas al colegio, sino Sí, sí. de una manera amable. Suave. Sí, que te vayas Suave. despertando. Y en eso también acompaña mucho el que la luz sea más fría, por ejemplo. En ese momento del día sí que nos interesa que en las habitaciones haya una luz fría, pero tú lo que necesitas es activarte. Uf, yo no sé si puedo tener en un dormitorio una luz fría, me muero. Pues seguro que si lo probaras, luego te activarías mucho más, porque está, vamos, es que tú O además... sea, yo tengo la ultra cálida en la noche que sí me ayuda a dormir. Normal. Que ahora creo que además están todas las influencers Con el tema del rojo, utilizando el rojo. que está muy bien, ¿eh? O sea, esta moda es muy buena. Ojalá siga con sentido, ojo, también, ¿eh? Porque es verdad que aquí todo el mundo luego se está poniendo una bombilla roja y todo no vale. Que te va a venir mejor, seguro, pero al final son cierto tipo de pautas. ¿Cuánta gente conoces, por ejemplo, que duerme con el móvil pegado a la oreja? Sobre todo gente joven, que se dejan incluso en la almohada. Entonces esas cosas hay que cambiarlas. O sea, no es solo la tecnología que podamos implementar en la casa, sino también cómo la vivamos. O sea, al final las interferencias son de lo peor que podemos tener en una vivienda. ¿Sí? Sí, sin duda. O sea, eso lo tienes claro. Sí, sí, sí. De hecho, por eso te decía antes... ¿Lo tenéis medido de alguna manera? Se puede medir, se puede medir. Nosotros hemos tenido casos cercanos en la empresa que nos han hecho... Yo llevo más de 14 años en esta empresa y siempre, bueno, pues claro, somos súper tecnológicos, claro, todo lo que hacemos lo hacemos con tecnología. Y es verdad que después de tener este caso nos paramos un poco y dijimos, vale, sí, tecnología sí, pero no a cualquier coste. Hay que tener muy en cuenta la salud, muy en cuenta. Entonces, desde entonces sí que lo implementamos un poco más. Y hay cierto tipo de soluciones sencillas que se pueden añadir con la domótica que mejoran sin duda la calidad de la vivencia en la casa. O sea, ¿tú crees que es un valor que una casa se comporte de forma diferente mañana, tarde y noche? Totalmente, totalmente. A día de hoy, no sé si te pasa a ti, pero yo cada vez más encuentro que mis clientes, lo más importante para ellos es el tiempo, porque al final el tiempo es finito, Sí. es limitado el que tenemos, y la salud. Entonces, basándonos en eso, que además estamos todos de acuerdo, pues el poder incorporar esa tecnología orientada hacia ese momento, evidentemente con lujo, todo lo que puedas, pues eso, gestionar escenas de una forma sencilla, pero siempre un poco orientado a esa parte. Y más allá de la luz, ¿qué otras cosas nos pueden hacer descansar en nuestra casa? ¿Una temperatura adecuada? Totalmente. Poder cambiarla además. Por ejemplo, que tú tengas una escena de buenas noches y que nosotros además siempre utilizamos, bueno, unos teclados que tenemos, que un pulso nos hace una escena de buenas noches y si mantenemos nos hace el buenas noches de toda la casa. Eso lo hacemos solo en la habitación principal. Para que el último que se vaya a dormir pues genere esa escena. Entonces ahí pues ya nos baja todas las persianas y lo que hacemos es que la temperatura que teníamos la bajamos un poco, porque está también estudiado que cuando dormimos la temperatura de la vivienda debe de bajar. Entonces ya el cliente no tiene que estar pensando, a ver, he bajado todas las persianas, sí, eso es tiempo que le estás dedicando. Tal, no he apagado la calefacción o no la he dejado en modo stand-by para la noche, pues eso ya te lo hace de forma autónoma. ¿Y este tipo de sistemas requieren algún mantenimiento específico? Normalmente yo tengo unos partners... Porque al principio se desprogramaban. O sea, el origen de la domótica yo creo que es el que ha generado esa especie de leyenda negra. Sí, sin duda. Y luego que es verdad que ha habido mucho intrusismo. Entonces, bueno, al final no todo el mundo era profesional y sí que es verdad que si vas a incorporar tecnología en tu casa, rodéate de gente que realmente sepa hacerlo. Bueno, y luego que antiguamente a lo mejor se colocaban una serie de puntos en techo, punto final. Y ahora la iluminación se ha vuelto algo muy complejo, muy estudiado, tecnológico, que la mayoría de la luz es indirecta, los puntos están muy cuidados. Yo hice una casa hace unos años que tenía mucha luz. Nosotros, de hecho, normalmente os recomendamos que si va a estar controlada, que pongáis mucha más luz. Es mucho mejor. Nosotros luego controlándola la podemos bajar y subir sin ningún problema. Y esa casa nunca se apagaba la luz y todo el mundo dirá, qué locura, ¿no? O sea, qué gasto. No, porque era todo tipo LED, o sea, no había ningún problema. El gasto no subía. Solo tenía la luz indirecta encendida todo el día. Tenía como unas tiras de LED, unos foseados, bueno, un cierto tipo de luminarias que nunca se apagaban. Por la mañana a lo mejor estaban al 5% y poco a poco se iban aumentando. Todo el mundo que entraba en esa casa siempre decía, qué bien se está aquí. O sea, qué sensación, ¿no?, de paz, de bienestar. Pues yo me quiero quedar aquí. ¿Y por qué será? Y era la luz.
y nadie se daba cuenta de cuál era el motivo por el que se encontraban tan bien. Pues si a eso le añades un clima que estés estupendo, pues es que es todo confort al final. O sea, ¿qué suele hacer? ¿Cuál es el momento en el que cuando estás haciendo un pitch o contándole a alguien la posibilidad de meter domótica en su casa, dice, ah, vale, ya está, lo entiendo, lo quiero? O sea, ¿qué es lo que hace ese clic? Bueno, primero hay que saber leer bien al cliente, saber cuáles son sus necesidades y adaptar lo que nosotros le vayamos a proponer a lo que él realmente necesita. Pues al final muchas veces cuando le explicas vivencias muchas veces de otros clientes, a mí siempre que terminamos una casa, si he conocido, no siempre pasa, pero si he conocido a los clientes finales que me suele gustar, pues eso para poder, o si no normalmente me lo contáis vosotros, pues el cliente quiere hacer esto o lo otro. Pero si tengo la oportunidad de conocerle, pasados unos meses les llamo y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Y entonces normalmente el tecnológico está encantado, buah, estoy todo el día, tal, las escenas las modifico, tal, no sé qué. Y el que no es tecnológico está encantado porque lo ha olvidado, o sea, se me ha olvidado y es el que más me interesa a mí, porque es, claro, para mí realmente el tecnológico no es difícil de gestionar. Para mí realmente mi objetivo es esa persona que no quería absolutamente nada de domótica y que de repente le hemos puesto tecnología en su casa. Y que entonces, en lugar de luchar con ella... Claro. Y entonces yo, me parece maravilloso porque el 90-95% de las veces me dicen, María, maravilloso. El buenas noches, el me voy de casa, lo único que uso, me dicen además, lo único que uso. Pero oye, yo estoy encantada. ¿Por qué? Porque usan esos pulsadores que te decía antes, siempre se mueven con esos pulsadores y para ellos solo es interesante pues 1 o 2 escenas de fáciles. O sea, si alguien que nos está oyendo tiene un presupuesto limitado y quiere meter en su próxima reforma domótica, ¿qué te parece que sería como el básico? El básico, lo que te he comentado, el clima y la iluminación como básico. Yo incorporaría las persianas, o sea, las motorizaciones, para lo que te decía antes, de poder mantener el clima o no. Pero bueno, todo esto hay que verlo, porque en la parte tecnológica no solo se incorpora nuestra parte de cuadro que añadimos, sino también hay que ver un poco la tipología de la vivienda, la parte de instalación, y hay que afinarlo todo al máximo para que, bueno, pues esa necesidad que tiene el cliente o ese deseo que tiene el cliente lo podamos cumplir. ¿Y por qué dejar la tecnología para el final es un error? O sea... Es un error completamente, porque normalmente todos sabemos que en las obras siempre hay el pues ya que, y cuando dice que sí a la tecnología, posiblemente el presupuesto quieren limitarlo tanto, que al final se hace un proyecto o incompleto. Yo he llegado a irme de proyectos o decirle al cliente, conmigo yo prefiero no hacer este proyecto, porque ya como que se queda a medias. Si hay que hacer algo, yo siempre se lo digo a la gente, si hay que hacer algo, yo empezaría por el clima, para mí es lo esencial. Y dejar una preinstalación, porque lo bueno también que tiene esta tecnología es que luego lo puedes ampliar. Entonces, vamos a llegar hasta donde te llegue el presupuesto. Y luego ya lo demás lo vamos haciendo poco a poco. O sea, no es gastar más en la casa, sino es decidir mejor y al menos dejar previsto la posibilidad de incorporar la tecnología a posteriori, ¿no? Efectivamente, sin lugar a dudas. Si tú pudieras rehacer la mayoría de las casas actuales, o sea, si te dieran la oportunidad para añadir una tecnología, ¿qué cambiarías para que fueran más fáciles de vivir para el usuario? Bueno, pues sin duda el uso de las escenas. Al final es lo que te decía, ¿cuánto tiempo pasamos encendiendo y apagando luces o bajando las persianas cuando nos vamos por la mañana, por la tarde? Dependiendo de tu casa, al final si tu casa es pequeña, pues a lo mejor no te supone ningún problema, pero hay gente que tiene viviendas mucho más grandes que a lo mejor entre que sube y baja los pisos, es el tiempo que le dedicas. Entonces al final esta tecnología te va a ayudar a limitar ese tiempo y yo creo que el tiempo es imposible de valorar económicamente, ¿no? Al final, entonces, es una casa que te pida menos interacción o menos desgaste a ti y que te cuide en la parte lumínica y climática. Totalmente. Principalmente. Luego tenemos las otras... Sí. Pensar más en cómo va a vivir ese cliente, esa familia, quien vaya a disfrutar de su casa, pensar más en cómo la va a vivir. Y generando esa vivencia mucho más real, la casa es mucho más autónoma, con lo cual es mucho más sencillo vivir allí. Pues no sé si hay algo que quieras explicar en concreto de la domótica final para cerrar, de decir, oye, yo creo que animo a todo el mundo a que se acerque a esta tecnología, que no es una tecnología para ricos, entre comillas, sino que es una tecnología que está al alcance de todo el mundo. Sí, además creo que incluso muchas veces la gente se piensa, la tecnología, no, eso es para casas muy grandes. Fallo completamente, porque además ahora
y aquí en Madrid pasa, cada vez hay pisos, o sea, hay casas grandes, pero también hay pisos muy pequeños, donde hay una reforma muy cuidada, hay unos materiales, hay una iluminación muy cuidada, y si tú tienes un piso muy pequeño, tienes poco espacio para controlar todas esas luces. Entonces nosotros, por ejemplo, hay uno de los showrooms que tenemos que arriba tenemos un loft y allí se ve perfectamente que la tecnología debe de ir implementada, porque no tienes espacio para poner todos los mecanismos que tendrías que poner de forma convencional, por ejemplo, para la iluminación. Entonces, al final, bien pensado, bien planteado, bien presupuestado, una tecnología es para todos. Entonces, bueno, que tiene que ir ahí, o sea, porque al final ya no es solo confort y salud, sino que también es eficiencia energética. Podemos mejorar mucho más el consumo de las viviendas. Yo me quiero quedar con que la tecnología es para todos. Total. Y que la tecnología ha venido para quedarse, es decir, está implementada en absolutamente todo y realmente las viviendas no se han adaptado a ese desarrollo tecnológico que hemos visto en vehículos. Mira, justo te iba a hacer esa comparativa ahora, porque creo que es la comparativa más fácil y que todo el mundo tiene totalmente integrado en su vivencia. Como que se enciendan las luces automáticas de un coche cuando hay lluvia, el parabrisas. Todo, el climatizador, absolutamente. Tú en tu coche prácticamente ahora no tocas nada. O sea, tú solo le das al botón y ya no, las marchas son todo es automático. Porque en la casa, que estás muchísimo más tiempo, te da miedo el incorporarlo, porque muchas veces es miedo, pero por desconocimiento. Entonces, ¿tú quieres vivir igual de confortable que vives en tu coche? Y generalmente la gente te dice, claro que sí, pues vamos a hacerlo acorde a tu vivencia. Eso siempre, siempre, siempre. Para nosotros hay una frase, como te decía antes, el menos es más es una de las frases, y otra que nos ha acompañado desde el principio es lo importante son las personas y el resto es tecnología. Primero hay que entender a las personas y luego ya implementamos esa tecnología. Bueno, pues esperemos que este episodio haya hecho que la gente entienda que la tecnología es algo que está al alcance de todos y que nos puede facilitar muchísimo la vida. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Gracias.